Bueno, pues es 26 de marzo, estamos en mesa de redacción, Impacto TV. Si estamos al tanto de las redes sociales, pues es porque apenas comenta uno una nota y hay 10 haciendo fila. Pero lo nuevo de hoy es muchas cosas. Uno, la posición adoptada hoy por el grupo de los 20, las 20 economías más desarrolladas del país, entre ellas México, que es la 14, anuncia el G20 $5 billones, 5 billones de dólares. No hay un documento que diga cómo se va a repartir o qué van a hacer, pero bueno, ese es el fondo que tiene este grupo de países para apoyar a cómo se vaya dando el golpe en las economías. Y en ese mismo evento pues participó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde pues su postura es la que todos conocemos, de ayudar, ¿cómo dice él? Por el bien del país, primero los pobres; por el bien del mundo, primero los pobres. Y también, aunque después dijo que no, que yo propuse eso, dijo. Cuando empezó la conferencia matutina, dijo que además de proponer ayudar a los más débiles, les planteó que no se cerraran las fronteras, como lo ha venido diciendo casi todos los días también Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. Pero al final de la conferencia, una reportera le pregunta, le dice: ¿y qué le respondieron, presidente, cuando les dijo que no cerraran fronteras? Dijo: no, yo no propuse eso. Bueno, queda la duda, digo, hay que decirlo. Sí, Roberto, ¿y cómo le hizo para participar en la reunión del G20 si no le gusta reunirse con los jefes de Estado? Como fue teleconferencia, Juan. Ah, bueno. Fue teleconferencia. Sí, digo, pues imagínate todos juntos ahí, además, a 2 metros de distancia, siguiendo las medidas de que, pues, no, sobre todo las personas mayores, que yo creo que la mayoría de los jefes de Estado en el mundo pues son gentes mayores, ¿no? Entonces, el que intervino fue realmente sí, celebrado, ¿no? Seguramente, digo, no lo dijeron, pero pues es el secretario de Relaciones Exteriores, es el que puede comunicarse en inglés, el presidente no. Y además en la participación que hace Brad en la conferencia matutina, él dice, ¿no? Él habla como si hubiera estado presente ahí, sobre lo que se trata, ¿no? De hecho, estaba manejando los controles de hecho, como siempre, o sea, Ebrard da una información extra detallada, fresca, de los eventos donde participa. Y eso ocurrió hoy. Fue poca su participación en la conferencia, pero sí comentó por ahí algo. Pues ahorita le seguimos con esto. Se acaba de ocurrir en Quintana Roo el 8º deceso a causa del COVID-19. El 7º ocurrió en Jalisco. Hoy el gobernador Enrique Alfaro lo dijo en conferencia de prensa. Vaya, todo coinciden los elementos fundamentales de los decesos, Roberto. Más de 70 años, hipertensión, diabetes, obesidad, son las enfermedades, los signos, ¿no? que marcan las defunciones, que es lo que asociadas le permite al coronavirus ser mortal, ¿verdad? De lo contrario, pues sería, según dicen los expertos, es menos letal que un catarro, que la influenza. Pero si le da a personas con esas características. ¿Cuánto pesas, Roberto? Ahorita peso como 78, estoy pasado. Ay, cuidado, cuidado. No, bueno, no nada más eso, digo, ya 61 años. No, 65, de 65 en adelante, Roberto. No, así no que, importa, no te creas. No te emociones, no te emociones. No te creas, pero sí, bueno, digo, tampoco estoy así como muchos otros, digo, ahorita, por ejemplo, y eso siempre hace daño, no hacer algún esfuerzo físico, me refiero a algún deporte, hacerlo 2-3 veces a la semana siempre va a ayudar. Ahorita ya resiento
No, que desde hace 2 semanas cerraron el gimnasio. Entonces, Yo voy a tener que regresar a... es que quieran o no, es buenísimo eso. Muy, muy bueno. Voy a regresar a lavar los trastes, a barrer, a trapear, a hacer cosas. Que también es ejercicio. Sí, porque si no, y con esta edad, y luego siempre en tensión, eso no es hipertenso, ¿verdad? Estar siempre en tensión. No, y hacer todo eso es otra cosa. No es hipertenso, es Hiper nervioso, hiper estresado. Pero bueno, pues ya se están multiplicando los casos de fallecimiento en México. Hace un rato comentábamos y ahí el presidente, bueno, pues ayer se encargó de aplicar un calificativo al periódico El Norte de Monterrey, que estaba sopiloteando. Realmente no lo dijo él directamente, eso lo aclaró la agencia del gobierno, Notimex, que dirige San Juana Martínez. Pero a veces nos ocurre en los medios que el presidente tiene razón, sopiloteamos, somos medio carroñeros. En la época de Felipe Calderón, cuando estaba la guerra contra el narcotráfico, pues llegó el momento en que si no eran 15 o 20 los fallecidos en enfrentamientos, pues ya no era noticia de primera página, Roberto, ya empezabas a relegar, ¿no? Porque había informaciones más importantes y a veces iban a policía, a la sección de policía. ¿Por qué? Pues porque los muertos eran demasiados. ¿Te acuerdas en San Fernando las fosas aquellas que encontraron en Tamaulipas? Vaya, nos deshumanizamos todos. Recuerdo aquel gran procurador José Luis Santiago Vasconcelos, muy amigo nuestro. A veces participó con nosotros en las reuniones de redacción. Llegaba casualmente y platicaba y se sentaba y opinaba sobre la información. Alguna vez hubo un enfrentamiento y murieron 5 individuos del crimen organizado, y alguien lo entrevistó y su respuesta fue muy característica. Se acercaban unas elecciones y dijo, son 5 votos menos. Bueno, pues la séptima y el octavo fallecimiento a causa del virus ya no impactan tanto como impactaron hasta el quinto y el sexto, Roberto. O sea, empezamos a acostumbrarnos al crecimiento de la cifra de muertos, ¿no? Y lo mejor es que mantengamos la atención en las cifras y en las cifras de contagiados. Sí, claro, claro. Porque si no, vamos a perder el piso, vamos a dejar de ver la realidad. O sea, la pandemia está avanzando en México y hoy hay un malentendido en la mañanera entre la diferencia entre gravedad y fase 3, ¿no? Por eso yo digo, no hay que perder la vista en que ya estamos en el octavo fallecimiento y que empezó a dejar como de impactar periodísticamente. En fin. Sí, esto que llamabas tú confusión hoy en la mañana es porque hay un afán de decir que esto tiene un límite exacto. O sea, que si decimos que el 19 de abril va a bajar todo, la curva puede empezar a descender, que no es cierto, porque es cuando según las autoridades de salud empieza la tercera fase. El presidente se confundió y dijo, el 19 de abril ya, esto se acaba. No, pues si no es no son matemáticas, esto es otra cosa, ¿no? Y Juan, sobre el asunto que comentó ayer el presidente cuando dijo que era temporada de sopilote, sí hay que aclarar que tampoco fue muy preciso al mencionar lo que estaba haciendo el periódico El Norte, sin que yo entre en la defensa de ese periódico, pero el ejercicio que estaba haciendo el periódico regimontano no es contar muertos. No es contar muertos ni eso pilotear, al contrario, está haciendo un extra que muchos periódicos debieran hacer, pidiéndole a la gente que si han ido a hacerse una prueba, tienen el papel y tienen la foto
y te estás mostrando eso, que lo muestren y que digan si está contabilizado o no oficialmente. Yo creo que eso es comunidad. Entonces, también decirle que a un periódico, al que sea, pudo haber sido el que sea, que es temporada de sopilotes porque van a contar muertos, no le puedes cortarle la mano a una empresa que lo que está haciendo es haciendo bien su trabajo. Y es que, queramos o no, se empieza a dudar del manejo de cifras oficiales. Claro. Y tenemos derecho a dudar de si las cifras oficiales son reales o no. Sí, y por ahí lo explicaba esta empresa, porque decía, no puede ser, somos tantos millones de mexicanos para la cantidad de casos que estamos dando todos los días y la cantidad de muertos, pues como que no checa, ¿no? Y además todos en la calle y nadie en la casa. Bueno, pues hay explicaciones científicas, solamente le da a los ricos, o sea, son muy pocos los ricos que hay en el país. Una. Dos, hay otra teoría ahí de que estamos inmunizados por la influenza de 2009. Se ha dicho también. Que a los niños de entonces, bueno, que tuvieron, y a los que eran semiadultos y ya éramos adultos, y bueno, resultamos inmunes a partir de esa influenza y nos ayuda a rechazar el virus corona. Y hay otra, tú lo mencionaste hace unos días. No, bueno, pero es que no es nuestra, es oficial, es gubernamental, ¿no? De que el mestizaje, la cruza de razas entre España concretamente, que ahora la está viendo muy mal, y la indígena, pues de toda América Latina, pues nos ayudó a ser un tanto inmunes a este virus que jamás se imaginaron cuando se inició el mestizaje que se presentaría. Bueno, lo que sobran aquí, como dijo la esposa del presidente, son epidemiólogos. Todo el mundo tiene explicaciones y tiene soluciones. La mejor de todas creo que es la poblana. A los pobres no les toca. Nada más que se le olvidó el gobernador Barbosa de que los pobres trabajan para los ricos que vienen contaminados de Europa o de las zonas de esquiar de Estados Unidos. Y bueno, pues terminan por contaminarse también, sí, ¿no? El contagio es otra cosa. Por ejemplo, hay cosas tan absurdas que el gobierno federal no se da cuenta. Es decir, se está en Pachuca, por ejemplo, pues están las fotografías de los adultos mayores haciendo cola para que les entreguen sus pensiones. El presidente anunció que les adelantarían 4 meses. Incluso protestando, ¿no? Uh-huh. Les adelantarían 4 meses. Bueno, pues se fueron a formar y hay lentitud o no hay dinero, no sé qué esté ocurriendo. La cuestión es que hay una gran cantidad de personas que no están respetando la sana distancia. A Susana, que les vale más doña Susana, y están cerca uno del otro, y algunos temiendo que se llegue gente y se cuele como suele ocurrir en México, que se cuelen los gandallas en la fila. Pero bueno, pues, y no hay quien ordene y que les vaya pidiendo, que al contrario, pues menos se acercan porque la gente está protestando, porque no les entregan directamente el dinero y a velocidad. Sí, Juan, nos vemos a veces hasta ridículos, ¿no? Porque lo que comentábamos ayer y antier en los bancos, que yo lo he visto en Banorte, no sé si todos, pero la primera medida es buena. Dicen, van a entrar a hacer trámite de 10 en 10, y hay una persona del banco afuera de la puerta de cristal, contando que nada más entren 10, salen los 10 media hora después y entran otros 10. El problema es que ahí, donde está el de la puerta de cristal, están esperando entrar de 10 en 10 como 200 personas. 200 personas, y luego hay 3 filas, una para los cajeros que están allí, otra para entrar y otra no sé para qué. Y hay como 300 personas en un espacio de
8 por 8 metros. Y luego hasta la calle. Digo, ¿cuál es el fin de esa medida? Aunque entre de uno en uno, si afuera hay 300 y hay un riesgo, que hasta ahorita yo no lo he visto manifestado, pero si hay un riesgo, pues el riesgo, hasta los que entren y los que salgan, no cumplimos, la verdad, con las medidas. O sea, todos los días hablamos y se habla y se presentan estrategias, se ordenan cosas. Es cierto, se hay un platica, cúmulo muy grande de eso. Y el primero que las violaba era el presidente, digo, para empezar. Digo, el primero pues, le decía, López-Gatell decía que no abrazos, no besos, no saludos, etcétera, sana distancia. Y pues el presidente abrazando. Oye, bueno, a los niños, ¿no? Y la ventaja de él, bueno, pues es que tiene fuerza moral, los demás no la tenemos, los demás tenemos fuerza de contagio, ¿no? Y por cierto, Roberto, digo, en este medio de esta tragedia mundial, pues, ¿a qué te suena que Estados Unidos acuse de narcoterrorismo precisamente hoy a Nicolás Maduro? Oportunismo, ¿no? Y Nicolás Maduro contesta en la misma medida. Ya inició una investigación contra Juan Guaidó, su opositor más claro, por golpe de Estado. Hace un rato platicábamos, y cuando Estados Unidos habla en estas circunstancias de narcoterrorismo, como que su ley le autoriza a meterse a Venezuela e ir por Nicolás Maduro, así como lo hicieron con Manuel Noriega en Panamá. Entonces, bueno, digo, ¿qué razón no dudo, no pongo en tela de juicio de que Maduro esté inmiscuido en cuestiones de narco, etcétera, y también lo dudo, digo, pero vamos a dejar que es cierto, porque es el fiscal general el que viene a cada rato a México, el fiscal general el que puso la acusación en contra del mandatario de Venezuela, pero parece hasta una estrategia muy mexicana, muy de la Cuarta Transformación, distractiva, ¿no? Como que la opinión pública norteamericana necesita en qué distraerse, ¿no? Y no sé si Maduro sea la presa adecuada en este momento para eso. Pues sí suena a eso, aunque yo creo que, aunque a los estadounidenses Trump les anuncie que va a rifar el avión, no, bueno, que va a rifar, ¿qué avión? Que va a rifar la Torre Trump, sí, o la estatua de Nueva York. No creo que los estadounidenses tengan tiempo para eso, pero sí es distractivo, definitivamente. Aunque también, acuérdate que existen las, ¿cómo se dice? Cuando es una oportunidad, hay que aprovechar las debilidades del enemigo. Y yo creo que Maduro siempre ha sido muy afrentoso con Estados Unidos. Y además se equivoca. Si él quiere comparar su acusación contra Guaidó con la acusación que le hace Estados Unidos a él, la diferencia es grandísima, sí se arriesga mucho, pero no deja de ser distractivo. Sí, para que estemos distraídos nosotros y todo el mundo con esa embestida contra Maduro, que a lo mejor lo merece, pero pues hay tiempos para esto, ¿no? En este instante, cuando Estados Unidos está superando los 1,000 fallecimientos a causa de la epidemia, de la pandemia, bueno, pues parece un buen show para la... Pero además con las cantidades que ofrece, ¿no? Por información sobre Maduro, y sobre 3 o 4 abajo, uno de ellos Diosdado, no sé cómo. Sí, es el equivalente. Y contra el... Diosdado es el que pelea el control de la Asamblea Constituyente. Así es. Con Juan Guaidó. Nada más sobre Maduro, ¿cuánto ofrece? $15 millones y 10 millones por cada uno de los otros 4. Imagínense, ¿tendrá dinero Estados Unidos para andar haciendo esto ahorita? No, pero ya anunció apoyos por 500,000 millones de dólares, una cosa así, ¿no? En Estados Unidos. Pero bueno, pues la cuestión es que aquí
El 19 de abril va a terminar la gravedad. Y ya la fase 3 va a ser tranquila, ¿no? Eso es lo que entendí hoy de la mañanera. No, pues es un error. La fase 3 es la peor de todas, ¿no? Pues digo, imagínate que dijeran, no, pues es que vamos a llegar hasta la fase 3. Pero es la mejor, ¿eh? Sí, ya. No, yo creo que esto hay que entenderlo así. Comienza a descender cuando la fase 3 va en declive, cuando la curva comienza a descender, como se dice, ¿no? Oye, Juan, pero a partir de hoy ya no hay empleados en el gobierno federal. ¿O sí hay? Pues están ¿cómo dice los puros machuchones, dice el presidente? Los machuchones y quien ellos decidan. Porque hay labores en cada dependencia que no se pueden desatender. Claro. No sé a cuánta gente vayan a mantener en activo. El resto también, habrá que decirlo, que no están necesariamente de vacaciones. Estarían haciendo trabajo desde casa, ¿no? No sé si cada uno de ellos esté dotado con una computadora y que tenga y que toda la información la tenga en archivos. La computadora y programas, aplicaciones y todo lo que se necesita y Wi-Fi para poder comunicarte. Pero por lo pronto hoy las calles están más desiertas que ayer. Sí. Mucho más desiertas que ayer. La Ciudad de México es realmente ahorita una delicia para transitar. Pero es terrible ver negocios cerrados, lugares vacíos, totalmente vacíos. Lo que comentábamos hace un rato, Juan, la gente que trabaja en informalidad, yo no sé si ser taxista sea formal o informal, pero ¿de qué van a trabajar? ¿De cuánto es el cálculo de personas que trabajan en la informalidad? Según Sócrates Campos Lemos. Amado Sócrates Campos Lemos. Arriba de 46 millones de mexicanos. Se me hace mucho, ¿no? Vamos a decir que sí, o si quiere, bájele 10, 20 millones. Imagínense 20 millones de mexicanos que no tienen ahorita, o no van a tener, ya no tienen ahorita. El taxista, el jardinero, el pintor, el que cuida a los niños, el que vende papas, churros, tomates, cochinos, marranos, cerdo, dijo aquel. No, y también los propietarios de estanquillos pequeños, de fondas pequeñas, etcétera. Todo. Ya no tienen clientes. Eso sí es trágico, eso es dramático. Aparte de los fallecimientos, que es terrible, la quiebra de una gran cantidad de pequeños negocios, microempresas les llaman, ¿no? De puestos callejeros, será terrible. No. Recuperarnos de eso va a ser... Pero ya te hiciste chiquito, ¿eh? Se me hace que la pandemia tuvo... No es el COVID-19 esto. Es la silla. Es la silla. Se baja. Nos vemos mañana. Cuídese.